se pregunta, bueno, el miedo, Gustavo Bolívar, el miedo que le tiene a Petro tanta gente también en Colombia. ¿Qué es ese miedo? Exploremos un poco ese miedo. ¿Cómo han construido ese miedo? ¿O es un miedo infundado? ¿O en verdad hay que tenerle miedo? ¿Cuál es ese miedo a ese proyecto de país que también él ha venido proponiendo hace años? Pero vemos reticencia en sectores, vemos reticencia en sectores de la clase media alta, de los sectores altos. Hay mucho miedo también con Gustavo Petro. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Tú lo dijiste en la pregunta, es un miedo construido. Miedo construido eficientemente por esas fuerzas retardatarias y de ultraderecha que temen a un gobierno de Gustavo Petro. Entonces, hay que destruirlo primero moral, psicológicamente y si toca físicamente, de hecho ya lo han intentado, porque ellos saben que se juegan 200 años de impunidad, de contratos, de privilegios, de saqueo, y un hombre como Gustavo Petro en la presidencia amenaza todo ese statu quo. Hay que destruirlo. Pero yo le pediría a la gente, más que me creyera a mí o que le creyera a Petro, miren los antecedentes. ¿Cómo se ha comportado Petro en política, en los cargos que ha ocupado, en la alcaldía? Si ha perseguido a los empresarios, si ha sido autoritario, cómo fue su política social. Y ahí encuentran la respuesta, porque creerle al enemigo, por ejemplo, Ordóñez, que hace todo este montaje para destituirlo de la alcaldía, o creerle a los contrincantes lo que dicen, pues no me parece justo, porque obviamente lo quieren sacar del camino. Pero Gustavo Petro, yo lo conozco, como tú dices, puedo tener esa fortuna de ser, digamos, de los más cercanos, y tal vez el que más comparta tiempo con él, tanto en el Congreso y ahora los domingos, que compartimos 3 horas. Les puedo decir que para mí es el candidato más completo de los que conozco, el que más entiende el país, lo comprende y el hombre que tiene en la cabeza exactamente cada cosa que tiene que hacer para hacer las transformaciones que necesitamos. Y Petro es un tipo que ojalá Dios o la patria o el universo le dé la oportunidad de gobernar, porque marcaría un antes y un después en la política, en la esencia de la política, en la eficiencia de la política, pero sobre todo, en la política social, en cómo es gobernar para todos, cómo es ser presidente de todos y no de 4 familias. Y eso es Gustavo Petro. O sea, no tengo ningún temor de él. Yo soy capitalista, él lo sabe, soy empresario. Jamás me metería con un tipo que intentara expropiarme. Eso es un mito que se inventaron ahí. Y por eso meto las manos al fuego por él. La autocrítica también es un valor muy grande de los seres humanos. ¿Cuál sería la crítica más seria que usted le podría hacer a Gustavo? Le tengo varias, y se las he dicho. La primera y la más importante es que él tiene una fobia a las organizaciones políticas. Y eso les da ventaja a los contrincantes. Yo, por ejemplo, he estado insistiendo desde prácticamente el mismo día, el 21 de junio de 2018, el día que perdimos las elecciones, desde ese mismo día he estado insistiendo en una organización electoral. Y él me para bola y todo, pero no lo veo que quiera concretarla. Él cree que con una votación avasallante es suficiente, pero yo conozco un poco más de ese tema electoral y sé que aquí roban elecciones. El Consejo de Estado ya dijo que el software de la registraduría es corrupto. Y él es un poquito como tranquilo con eso. Me parece que no la agarra con la suficiente berraquera que se necesita. Es un poco aislado de la gente, lo entiendo también. Yo, por ejemplo, soy muy comunicativo y al comienzo hablaba con todos, pero llega un momento en que no le habla uno ni dos, sino 1000 personas. Estoy hablando cifras correctas. O 2000 personas. Entonces, si tú no le contestas a las 2000, se ponen bravos. Si tú le contestas a uno y los demás se enteran que a él sí le contesté, entonces le dicen, pero a fulano sí le habla a mí porque me tiene aquí en visto, hace tal. Pero lo que pasa es que si uno se pone a contestarle
a 2.000 personas no le alcanza el día ni para ir al baño, ni para tener sus funciones como senador, ni para nada. Entonces uno se va aislando y Gustavo Petro se fue aislando porque es que es muy, muy difícil hablarle. Si a mí me hablan 2.000, yo creo que a Gustavo, yo creo que quisieran hablarle hoy 20.000 personas. Y entonces empiezan, senador, una cita, senador, una entrevista, senador, por favor. Oiga, senador, ¿por qué no contesta? Pero cuando está buscando votos, sí, pero ahora no. Oiga, senador, le estoy hablando, llevo 3 meses buscando, y entonces lo enloquecen a cualquiera. Y uno trata pues, de ser lo más asequible posible, pero hay momentos que ya es el tiempo que no aguanta. Entonces, por ejemplo, los martes, los miércoles, los jueves son días de Senado y hay gente que le habla a uno y uno no les contesta y se ponen muy bravos, pero es que estoy en el Senado, estoy en la plenaria, yo no me puedo salir de un debate donde no sé en qué momento digan algo importante o algo que yo tenga que criticar para estar contestando los chats. Entonces él se aisló y eso ya viene a ser una crítica que se aisló demasiado, pero también una crítica que yo entiendo, o sea, lo comprendo porque a mí me está pasando en este momento. Gustavo es un hombre muy calmado, muy sabio, digamos, él tiene el don de la paciencia, es muy pedagógico cuando está con todos nosotros, y yo no sabría qué más criticarle, tal vez en su vida personal, no sé, no me metería, no le conozco cómo es, yo lo conozco más como político. Seguramente tiene más defectos, como los tenemos todos, pero no sé cuáles. Gustavo, si una consulta la hubiera perdido, digamos, en la vez pasada, en las anteriores elecciones presidenciales, la hubiera perdido Sergio, digamos, no, Gustavo hubiera perdido y la hubiera ganado Sergio Fajardo, ¿usted hubiera votado por Sergio Fajardo o en blanco? Con toda seguridad, con toda seguridad. Porque era un momento histórico para el país. Era ni más ni menos que la primera vez que los movimientos alternativos estaban a punto de derrotar al bipartidismo en 200 años. Que así se rotulen como cambio radical o centro democrático. Siempre es el bipartidismo liberal y conservador el que ha gobernado en Colombia. Estuvimos a la puerta y la mezquindad precisamente de Sergio Fajardo, de Robledo y de Humberto de la Calle impidió esa unión que nos hubiera dado ese resultado. Entonces yo no tengo duda que si hubiera sido el candidato Fajardo hubiera votado por él. Y hoy, si él no hubiera llegado con vetos, incluso si los quitara en este momento, se sometiera a una consulta y la ganara, también votaría. O sea que el problema no es el nombre, sino que quién va a gobernar y con qué, bajo qué programa. Y obviamente, pues, no sé si Sergio Fajardo está dispuesto a apoyar un programa anti-establecimiento, porque el problema de Sergio Fajardo es que pertenece al establecimiento. ¿Cuándo pertenece uno al establecimiento? Cuando financia sus campañas con dinero de los grupos económicos, porque ahí ya lo arrodilla, al que sea. Ahí tiene arrodillado el Congreso. Y lo arrodillan a uno de la manera más perversa porque pues prácticamente uno endosa su independencia a esos grupos cuando permite que financien las campañas de uno. Me pregunto, digamos, si ocurre de nuevo lo mismo y llegan al final Sergio Fajardo y Gustavo Petro, ¿cuál sería la diferencia si se unen antes o si una coalición permitiera una unión? Si al final el votante va a tener en últimas que decidir igualmente. ¿Cuál sería la diferencia entre adelantarse a eso desde sus movimientos y hacer una unión fuerte? ¿Qué diferencia sustancial podría haber al final?